Buenas, buenas, ¿cómo están? Ya en breve, en un par de minutos, lo vamos a tener conversando con nosotros a Diego Giacomini. Vamos a esperar que se vaya sumando un poquito de gente, hay muchas cosas de las que hablar. Acá por lo menos, bueno, antes que nada me presento para los que no me conocen, yo soy Nacho Bongiovanni, coordino el grupo joven de la Fundación Libertad ya hace algunos años. Soy economista, así que solemos hacer varias de estas entrevistas, ya es la segunda vez que lo vamos a tener a Diego aquí haciendo una entrevista así en vivo por Instagram. Hay muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, acá en Rosario hace 8 días que no tenemos casos reportados de coronavirus y sin embargo sigue todo igual, sigue todo cerrado. La gente la está pasando muy mal. La economía se está muriendo. En Santa Fe ya va una semana, en Santa Fe, en la provincia me refiero, ya va una semana sin casos reportados, lo cual hace pensar un poco en qué es lo que está pasando por la cabeza de los dirigentes, los gobernantes, por qué no empiezan a abrir las zonas donde sobre todo no hay nuevos casos presentados, ¿no? Porque no sé a qué estén esperando, a que venga el invierno y que por ahí la gente se contagie más y demás y después tengas que volver a cerrar todo, pero mientras tanto, en este tiempo donde por lo que se ve no hay tanta circulación del virus, la economía se está muriendo. Así que vamos a hablar un poco de estas cuestiones con Diego Giacomini, que ya en breve se va a conectar. A ver. Por favor, díganme si se escucha bien, si ven bien el video también. Pueden ir haciendo también sus preguntas, que se las voy a transmitir a Diego. Eh, ya supongo que Diego en breve se va a conectar. Vamos a esperar que se siga sumando gente para que vayan sabiendo los que se están conectando. Vuelvo a repetir, mi nombre es Nacho Bongiovanni. Me dicen Nacho, soy Ignacio en realidad. Eh, ya hace varios años que coordino el grupo joven y de la Fundación Libertad. Y bueno, ya debido a la pandemia hemos comenzado con este ciclo de entrevistas por Instagram en vivo. Y hoy en este caso lo vamos a tener al economista Diego Giacomini para que nos cuente cómo está viendo toda esta situación. A lo largo de la semana también vamos a estar haciendo otros vivos, vamos a ir publicando por nuestras historias con quiénes serán y también vamos a hacer reuniones por Zoom para la gente que más interesada esté, para los más allegados al grupo joven, así que interactúen con nosotros. Y bueno, esperemos un poquito a ver si ya Diego se conecta. Ahí frené un segundo el video para poder enviarle un WhatsApp a Diego, así ya se conecta. Inviten a sus amigos y a sus amigas a seguir al grupo joven de la Fundación. Estamos constantemente, todos los días, subiendo publicaciones en favor de las ideas de la libertad. Inviten también a los que no piensan como nosotros, son bienvenidos, así que nada, vamos a tratar un montón de cosas ahora con Diego. Hay varias cosas de las que hablar, el rol de los gobernantes, por qué la sociedad está tan demandante también a la vez de esta cuarentena. Vamos a ver hacia dónde va todo esto. Aquí un chico, Gena, me pregunta ¿a qué hora estamos haciendo las reuniones de los viernes? Bueno, los viernes generalmente estamos haciendo un apartado por Instagram en vivo, más distendido, sumando a chicos que pertenecen acá al grupo joven para que recomienden algún libro o alguna cuestión por el estilo, alguna noticia en especial. Eso generalmente son a las 10 de la noche y después estamos haciendo una especie de lo que sería una previa liberal por Zoom, que eso es tipo 11. También preguntan si tenemos movimientos en las universidades. Tratamos de hacer actividades en las universidades. De hecho, dicho sea de paso,
con Milei y con Giacomini hicimos una presentación del libro, de su último libro, Libertad, 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 ahí en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario, de Ciencias Económicas, así que vamos a ver qué pasa. Ahí Diego me acaba de decir que ya se va a conectar. Ahí estamos con Diego, ya lo voy a sumar. Me preguntan, Nacho, ¿vos pensás que habrá una guerra civil? No, no, creo que no, espero que no, no, me parece que estamos muy lejos de eso. Ya lo sumo a Diego, a ver. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nacho? Bien, bien, ¿vos cómo te trata la cuarentena? Bien, quiero recuperar mi libertad, quiero abandonar la prisión domiciliaria. Esta cuarentena va contra la ética y contra la moral de la libertad. Así de sencillo. Mañana creo que sale una nota que escribí, que hoy mandé, que se va a publicar en Infobae sobre este tema, donde explico que esta cuarentena atenta contra el derecho natural del ser humano, ¿no? Y generalmente, obviamente, esto no se escucha en ningún lado, es literatura de la ética y de la moral de la libertad, o sea, tenés que leer, por ejemplo, a Rothbard para acceder a esto, a esta literatura, ¿no? Es muy sencillo. El derecho natural lo tenemos que contraponer, mira, voy a hacer una metáfora de tu ciudad. El derecho Dale, natural contra el derecho positivo. Un Newell's Rosario Central. jodido eso, ¿no? Vos ponele la camiseta que quieras, ¿no? A cada lado. El derecho positivo, ¿qué es? Son las normas y la legislación que hay en una determinada sociedad en un determinado momento del tiempo, Ok, que emerge de el Congreso, en nuestro caso, nada, en el pasado de la monarquía, por ejemplo. Y esto incluye absolutamente todo. Esto incluye las leyes, las normas, las circulares y las resoluciones, ¿no? Esto es la legislación, que es diferente al derecho. Después tenés el derecho natural. ok, Claro, y el derecho natural lo podemos usar como termómetro para tratar de visualizar si esta legislación positiva, o sea, la que tenemos entre nosotros, es una legislación que guarda o protege la ética y la moral de la libertad. ¿Ok? ok. Entonces, si la legislación está muy desviada de la ética y la moral de la libertad, y es una legislación que atenta contra los derechos naturales del individuo. Por el contrario, si es próxima a ella, los preserva bastante. Entonces, acá viene la pregunta del millón. Sí, dale, pregúntame todo lo Eh, que quieras. no, no, es que lo pusiste como un Newell central, ¿no? Ahora, Sí. imagino que en una situación más normal o en un país más civilizado van un poco de la mano el derecho positivo y este derecho natural, ¿o no? Es más o menos tu pregunta o tu suposición es más o menos que en un partido de Boca y Central, Sí. de Newell's y Central en Parque Independencia, nunca se agarren a tiro ni se caguen a trompadas. Ok. O cerca de la playa del río Paraná, cuando juega Central de En la local, ratito. tampoco se caguen a trompada ni se tiren tiros. La suposición es la misma. Lo normal es que el derecho positivo, desgraciadamente, más allá de las constituciones, que como la constitución argentina inspirada en Alberdi, supuestamente está construida para preservar los derechos del individuo, la constitución americana, inspirada en Jefferson, está para preservar los derechos individuales de los americanos,
el devenir de las décadas y desde los siglos se ha encargado de que el derecho positivo se aleje del derecho natural. Y a Ok. ver, ¿qué es el derecho natural? O sea, el derecho positivo termina, variando de país en país con la fuerza y virulencia, avasallando al derecho natural o los derechos individuos, siempre, en mayor o en menor grado. A ver, concretamente, ¿qué es el derecho natural? Y esto es muy interesante. ¿Por qué natural la palabra? Porque el hombre es diferente a cualquier otra especie viviente sobre la faz de la Tierra. ¿Qué quiero Ujú. decir? El hombre nace sin instinto, sin conocimiento, no sabe nada cuando nace. El hombre entonces tiene que, con la medida del paso del tiempo, tiene que utilizar su razón, su intelecto para estar atento, para prestar atención, para aprender qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal, qué objetivos o fines, como dice von Mises, son buenos perseguir y qué medios tiene que lograr para poder alcanzar dichos fines. Y todo eso lo logra a partir de su razón, de su intelecto. El Ok. hombre, lo único que lo diferencia con el ser humano, con el resto de los animales, es su poder de raciocinio. El resto de los animales, para poder tener su sustento, para poder sobrevivir, vivir, acuden a su instinto, a algo con lo cual ya nacen. El hombre, para poder obtener su sustento y sobrevivir, tiene que acudir a su razón. ¿Y acá qué sucede? Y acá de su razón, ¿qué emerge? Que para poder lograr esto, el derecho natural esencial es que el hombre tiene que tener la libertad de poder ejercer la propiedad privada de sí mismo, de su cuerpo, sin que nadie se intrometa en ello. Punto número 1, primer derecho natural. Segundo, en el derecho natural, el hombre necesita que la energía propia para transformar su entorno, o sea, su fuerza de trabajo, Sí, el laburo. el laburo, la energía aplicada al laburo, que es la que transforma su entorno, para, a partir de su entorno, proveerse de los medios, transformando ese entorno, proveerse de los medios para poder subsistir y satisfacer sus necesidades y perseguir determinados fines. Bueno, también necesita eso, hacerlo en libertad. Entonces, primer derecho natural, la propiedad privada de su propio cuerpo, de sí mismo. Segundo derecho natural, poder usufructuar, utilizar su propia energía, su propia fuerza de trabajo para proveerse el sustento. Diego, Y ahora déjame hacerte además, una pregunta. sí, Perdóname, déjame que te interrumpa y sí, hacerte una pregúntame pregunta ahí que de yo la voy a cuestión que llegar dijiste. a la cuarentena con esto, no te preocupes. Sí, sí, está clarísimo, por eso. Pero ahí a lo que quería ir, que vas, como vas a la cuarentena, ¿no? Y Sí. yo de antemano digo, yo coincido con tu análisis, pero déjame preguntarlo de otro lado. A ver, vos decís que el primer derecho del hombre es poder hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Me explico, Sí. la propiedad de su cuerpo. Ahora, una persona que está, por ejemplo, que está contagiada de coronavirus, también, si contagia a otro, ¿no está atentando contra la libertad de este otro individuo? No, y a esto iba a llegar. Ahora, esto es muy importante visualizar. Qué interesante. Cuando uno define la propiedad privada de uno, primero de su cuerpo, después de su trabajo, y después a partir del comercio, uno cuando comercia lo que hace es intercambiar títulos de propiedad. Vos me das el Sí. título de propiedad de algo, yo te entrego el título de propiedad de algo que tengo. Voluntario, Cuando además. uno, exactamente, cuando uno define un título de propiedad, indefectiblemente tiene que, a su vez, y ahora voy a llegar a lo que me preguntaste, poder defender ese título de propiedad.
Porque si uno no puede defender el título de propiedad ante algo externo que se lo avasalla, se esfuma el título de propiedad, desaparece la propiedad privada si no la puedo defender. Entonces, acá es muy interesante, y acá estoy llegando al Estado. La violencia en una sociedad en libertad puede ser utilizada exclusivamente como acto de defensa posterior a una agresión violenta física previa. ¿Se entiende? O sea, la justicia es un acto violento. Cuando meten en cana a alguien en Rosario, la justicia está actuando violentamente, porque le está privando del usufructo de la libertad de su cuerpo a esa persona. ¿Pero por qué? Porque previamente esa persona agredió a alguien violentamente. Perfecto. Este es el primer concepto. El segundo concepto que hay que ver es que entonces acá con la cuarentena el Estado está aplicando violencia física sobre los individuos sin que haya ninguna agresión física violenta previa de parte de los individuos. Punto número 1. O sea, yo no hice nada, vos no hiciste nada y los dos estamos en prisión domiciliaria. ¿Ok? No agredimos físicamente a nadie y nos metieron presos en nuestras casas violando el usufructo de nuestra propiedad privada de nuestro cuerpo. Ahora bien, mirá qué interesante, cuando en reprimenda de una acción previa está autorizado, entre comillas, la utilización de la violencia, como el caso de la justicia, es porque previamente hubo una agresión física, palpable, corpórea, medible, presente, que evidentemente, fehacientemente tuvo lugar. Ahora bien, nosotros no hicimos nada y nos metieron en prisión domiciliaria. O sea, el Estado está usando, mirá esta expresión, la violencia ofensivamente contra nosotros, no defensivamente como respuesta a una agresión previa. Pero además, y ahí voy a contestar tu pregunta, imagínate que vos, primero, yo no estoy contagiado y me meten adentro por las dudas, porque potencialmente vaya a saber si sí o si no puedo contagiar a alguien. Pero ahora mirá bien, vos, imagínate que vos estás enfermo, ¿ok? Sí. Vos, estando enfermo, podés contagiar a alguien, podés no contagiar a nadie. O sea, no es matemática determinística que si estás enfermo vas a contagiar, sí, seguro. Cuando utilizás la violencia es porque vos cometiste una agresión, un delito, un crimen, sí, seguro. Claro, Ahora bien, mirá qué interesante. Es más, vos podés estar enfermo, voy avanzando, y podés contagiar a alguien. Pero ahora bien, el contagio puede ser un contagio asintomático, o sea, a la otra persona ni se entera. Puede ser un contagio que le provoques 48 horas de tos y fiebre y nada más. Podés generar un cuadro intermedio, podés generar un cuadro complicado y podés generar la muerte. O sea, te estoy diciendo todo el espectro. Pero sí, todo es potencial. Claro, de más suave, o sea, de la nada al peor. Lo interesante es que de todos estos son todos potenciales. Porque puede ser que sí o puede ser que no. De hecho, tengo conocidos que han vivido con alguien enfermo de coronavirus, gente mayor de edad, y no se ha contagiado. ¿Ok? O sea, no cumple con la regla de violencia y amenaza certera, palpable, medible en el presente, sino que es potencial, tal vez,
y en el Ujú. futuro. Y además, hay un crisol de posibilidades, que son las que mencioné recién, desde chiquititas a realmente importante hasta la muerte. Y se está tratando a todo igual. Entonces, ¿qué quiero decir? No es que no se puede hacer nada o no haya que hacer nada. Lo que no se puede utilizar es la violencia física. Este tema hay que dejarlo en manos del individuo, brindarle toda la información necesaria, educarlo, que a las pruebas me remito. Estamos hace 45 días así, y si comparamos desde hoy a 45 días atrás, la gente se comporta de manera totalmente diferente e infinitamente más responsable. No, Y sí, si ya. hay, exactamente, entonces, y hay parte de cada uno. Hay un negocio, no pases, espera afuera, si no entran con barbijo, no pasás, se pone el acrílico para atender a la gente. O sea, por qué digo esto? Pero Diego, te Porque, pregunto, ¿vos estás de acuerdo de la primer cuarentena, de la de los primeros 15 días? no, yo tiendo a no estar de acuerdo con ninguna. Porque, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Y por qué no? Porque vos si mirás, este enfoque que hago yo es un enfoque desde la moral y desde la ética. Yo no te Sí. estoy dando ningún número, no te estoy haciendo ningún análisis de cuántos hay en terapia intensiva, cuántos, nada. Desde la moral y de la ética. ¿Por qué? Porque yo consigo que permitir la cuarentena y este accionar que, como expliqué, del Estado, violenta desde lo moral y de la ética el derecho natural del ser humano, es una puerta que abre hacia una escalera que sube hacia el despotismo, el totalitarismo. Y entonces, ¿qué sucede? Es muy peligroso abrir esa puerta. Porque, a ver, hay gobiernos en determinados países que Sí. capaz suben 5 escalones de esa escalera. En otros países suben 10. En otros suben 2 pisos. Y yo Sí, tengo la sí. sensación que en este país esa escalera es una escalera eléctrica, Va, que nos va meten en todo esa lo que da. escalera y sube y le da para arriba muy rápido. Mirá qué interesante. Ahora dejando de lado Newell's y Rosario Central y paso a Unión de Santa Fe, Colón. O más, En otro la más. ciudad de Santa Fe, capital, hace 27 días que no hay un solo caso de contagiado. Sí, Están increíble. todos en Está prisión todo parado. domiciliaria. Todo. Exactamente. En Mendoza, ciudad Mendoza, que en el Gran Mendoza tiene como 1 millón de habitantes, y hace 15 días que sucede lo mismo que en Santa Fe. Y Diego, te te agrego encontrás, algo. Déjame que te agregue sí, algo. Acá en la provincia, yo vivo en Rosario. En Rosario hace una semana que tampoco hay contagiados. Y en la provincia de Santa Fe, donde está la ciudad de Rosario, y también la ciudad de Santa Fe, obviamente, hace una semana que tampoco hay contagios. Acá en Rosario, 8 días. Y en Santa Fe, en la provincia, una semana. entonces, ¿qué revela esto? Esto revela la escalera eléctrica. ¿Por qué digo esto? Porque a esto le puedes agregar que Ginés, con 250 desgraciadamente fallecidos, en un país con 45 millones de habitantes, dijo, la cuarentena se tiene que extender seguro hasta el 26 de mayo, o sea, 20 días más. Y el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo, la cuarentena se tiene que extender todo el invierno. Y si es necesario hasta que aparezca la vacuna, lo Una cual es locura. totalmente inconsistente. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a aparecer la vacuna. Entonces, ¿qué pretenden? En realidad lo que están pretendiendo es afianzar su poder en contra de los individuos. ¿Y por qué? Y acá cierro un concepto muy importante. Estos derechos naturales que la cuarentena avasallan, ¿sabe qué sucede? Son válidos
para todo ser humano, en todo lugar del mundo, en cualquier momento del tiempo. O sea, son válidos en el siglo XXI, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el décimo o en el 25. ¿Y cuál es el problema? Que cuando te subís a la escalera eléctrica con un gobierno como este, si nosotros no salimos a defender esto, nos llevan hacia Venezuela. ¿Y cuál es el problema? Que en los modelos como Venezuela y Cuba hay solamente un pequeño grupito de personas que tienen derechos naturales. ¿Saben qué grupito? Los políticos, los miembros del buró, ¿ok? Mientras que toda la población tiene totalmente cercenados los derechos naturales. Diego, Eso es el socialismo. Perfectamente, te levanto así la lapicera y te hago una pregunta, como un alumno. Sí. Te pregunto, para vos, este tema de esta escalera eléctrica se está dando, este fenómeno se está dando pura y exclusivamente porque los políticos se están aprovechando de esta situación para tener cada vez más poder, o a la vez hay un Estado sumamente fallido en la Argentina que no tiene ni la más remota idea de cómo salir de la situación sanitaria, de este problema sanitario, ni tampoco el económico, porque hemos visto que han soltado a los jubilados y tuvieron un quilombo, de ahí una cola terrible de jubilados y demás. Digo, ¿cuánto ves que hay de, si se puede decir, esta ambición de poder por mayor paternalismo estatal por parte de los dirigentes, y cuánto hay de inoperancia? Es un fenómeno matemático extraño, ¿no? ¿Viste? 1 más 1, 180. Bueno, voy a decir una barbaridad matemática. Los dos son el 100%. Primero, porque el Estado siempre es fallido. Esto lo explica muy bien el dúo Mises y Hayek. O sea, la fatal arrogancia de Hayek te lleva a intervenir. La imposibilidad del cálculo económico en el socialismo te lleva a no saber qué producir, cuánto producir, de qué calidad, dónde, etc. Entonces, la intervención te lleva a más error. ¿Y cómo trata el político de corregir el error? Con más intervención, con lo cual te termina llevando al camino de la servidumbre de Hayek. Pero, además, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, el político ama ir por sobre las libertades de los individuos, porque avanzar sobre la libertad de los individuos no es otra cosa que el negocio de la casta política. Cuanto más avancen contra la libertad de los individuos, la casta política tiene más poder. Y teniendo más poder, puede hacer más negocios espurios y se puede enriquecer más. Mirá, vamos al ejemplo del socialismo. El socialismo es muy claro, avanza sobre los derechos naturales del individuo y ¿qué hace? Cada vez es más poderoso, llega al poder omnipresente en todos lados y son todos ricos los políticos. Entonces, a ver, son las dos cosas. El COVID-19 está siendo utilizado por la casta política en todo el mundo, con diferentes fuerzas, en Argentina, en uno de los lugares más fuertes, como excusa para avanzar hacia el socialismo, para llevar a Argentina hacia Venezuela. Y eso va a ser menores derechos individuales, menor prosperidad, mayor pobreza, porque va a ser más Estado, más socialismo. Diego, vamos a ponerlo en términos económicos, venís hablando de lo que es la oferta, entre comillas, y vuelvo a decir, entre comillas, de esta protección por parte del Estado hacia los ciudadanos que dicen quedémonos en cuarentena. Hablame un poco de la demanda ahora, porque yo también lo que veo es que hay, si bien menos, cada vez menos, pero hay una parte de la sociedad que sigue como con ese miedo de, uy, no, que la cuarentena siga, veo cierta demanda. ¿Qué te parece esa demanda? Bueno, esto es muy interesante tu pregunta y es fácil de contestar. A ver,
mejor manera de avanzar sobre determinado grupo social, o sea, el pueblo, la gente, es no hacerlo por la fuerza, sino hacerlo por el convencimiento, a través del convencimiento. O sea, que la gente piense que es bueno que avancen Que es necesario. sobre sus libertades, que eso es necesario porque eso lo protege. Entonces, vos acá tenés que visualizar que el Estado siempre tiene muchos mecanismos para lograr eso a su disposición. Primer mecanismo, la educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. ¿Por qué es pública? Porque los contenidos, la bibliografía, es aprobada ¿por quién? Por un ministerio, que el ministerio en realidad ¿qué es? Es un burócrata, y el burócrata ¿a qué pertenece? A un partido político. Entonces, la educación pública es pública porque los contenidos lo define la casta política. ¿Y qué? Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires y todos los cuatrimestres los mando a mis alumnos a la biblioteca. No hay un solo libro de Rothbard, no hay un solo libro de Kirchner, no hay un solo libro de Hayek, de Mises, de Hoppe. ¿Por qué? Y porque no tienen que estar, no les conviene que esté. A ver, los programas son programas en adoctrinamiento en la religión del Estado y de la política. Entonces, desde chiquito, trabajan en nuestra formación para hacernos creer que el Estado es no solamente bueno y necesario, sino que es imprescindible para nuestra vida. De hecho, lo que hace eso es empoderar al Estado y los políticos para accionar sobre nosotros. ¿Y de qué otra manera, además de la educación? Perdóname, ¿de qué otra manera, además de la educación? Los medios de comunicación masivos. Okay. Los medios de comunicación masivos, redondeamos la radio y la televisión, existe lo que es la pauta económica, la pauta propagandística, porque si es política es propaganda, no es publicidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos analizás, esto se agrava en épocas de crisis, porque en época de crisis el sector privado, cuando ve su facturación caer, ¿qué hace lo primero? Y deja de pagar publicidad. Entonces la que queda en las radios, en la televisión, es la propaganda gubernamental. Hoy por hoy, los grandes medios, el 65% de sus ingresos son pauta pagada por los gobiernos nacionales, provinciales o municipales. Entonces, son cortesanos del poder, no les queda otra. Y entonces, por eso, si vos te fijás, hace 60 días que prendés la televisión, prendés la radio, y todos los grandes comunicadores cortesanos del poder, porque viven de la pauta, lo único que hacen es contar muertos, contar contagiados. ¿Para qué? Para sembrar el miedo y el pánico en la población. Porque el miedo y el pánico es la manera más eficiente para que la población legitime el accionar de los políticos. Y al mismo tiempo te muestran, en la provincia de Buenos Aires no se puede creer, los intendentes del conurbano bonaerense, 2 o 3 intendentes reunidos, dicen, qué bien, mirá, están preparando las camas. Las camas las pagamos nosotros, no las pagan los intendentes. Y encima las pagan una fortuna, porque hacen negocio. Entonces, sí, como hicieron con los alimentos, ¿no? Con esos alimentos que los pagaron como un 50% más caros. Barbijo 3.000 pesos, alimentos al triple. Entonces ahí, claramente, vos te das cuenta que es un negocio todo esto para la casta política. Desde lo económico y desde el punto de vista del poder. Ok, Diego, me abriste un hueco para hacerte otra pregunta con esto que hablabas. Vos decías, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ah, perdón. Vos comentabas entonces que una manera de influir en nosotros es la educación, otra es con los medios de comunicación,
está más presente que nunca lo que ustedes dicen siempre con Javier Milei, de que la batalla es cultural, ¿no? Pero entonces digo, Sí. ¿por dónde las personas como nosotros que defendemos las ideas de la libertad, la iniciativa privada, podemos dar la batalla? ¿Es ese lugar, más ahora digo con todo esto, las redes sociales? ¿Por dónde hay? ¿Por dónde tenemos el hueco para ir a pelear? Bueno, tenemos a favor las redes sociales, tenemos a favor la tecnología. De hecho, si vos te fijás, Javier y yo, ambos, aparecimos muy pocos en la televisión. Yo el otro día, el viernes, estuve en Feynman. No estaba en Feynman hace 2 meses y medio. Desde el verano nunca estuve con Feynman, recién ahora. Y es muy interesante porque Feynman me contradecía mucho y al día siguiente puso un tuit exactamente que decía lo que yo decía. O sea, lo que te muestra que Feynman en la pantalla de A24 es una cosa, parecería, y después en Twitter es otra. Pero no importa, lo cual revela lo que yo hablaba de los medios, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que utilizar todo lo que tiene a su mano. Primero la tecnología y después los ámbitos permitidos, como los colegios secundarios, las universidades, y yo creo que la gente va a tener que salir en algún momento a la calle, porque esto está tomando No, además parece un interminable. Parece exactamente, interminable. yo O creo sea, no, que la coincido, gente va coincido. a tener que organizarse y va a tener que salir a la calle. Ahora, Diego, ¿no te parece que puede ser que pase esto que estás mencionando, pero no te parece que eso, cuando pase, ya va a ser demasiado tarde con respecto a lo muerta que va a estar nuestra economía? Y además, ya darnos cuenta todos que cuando hay crisis económicas también hay muertos, porque digo, esto no es que... La otra vez leí un estudio que decía que después de la crisis del 2001, los 3 o 4 años que siguieron, trajeron un montón de muertes adicionales en cuanto a muertes infantiles, como también a homicidios, perdón, porque aumentó la criminalidad y demás. Quiero decir, eh, no va a ser tarde cuando la gente se dé cuenta y diga, che, estamos por explotar económicamente y salga, ¿ya? Argentina se dirige a la crisis más grande de su historia. Y a ver, no solamente va a ser los números, la más grande de su historia por un problema de números, o sea, que el nivel de actividad va a caer más que en el 2002, la inflación va a ser más alta que en el 2002, la pobreza y la indigencia va a aumentar más que en el 2002, el empleo va a caer más que en la última parte de Macri, el salario va a caer más que en la última parte de Macri. Eso es gravísimo, pero no es lo más grave. La gravedad de una crisis hay que medirla por los esfuerzos y cambios que tenés que hacer para salir de esa crisis, punto número uno, y punto número dos, los costos que vas a tener que afrontar si no encarás esos cambios y ese esfuerzo. Desde mi punto de vista, con lo que se viene, el 2020 y el 2021 está jugado. Argentina va a experimentar una caída en algún momento más profunda que la del 2002. La inflación interanual va a viajar del 45 de hoy a 50, 60, 70, 80, hasta ubicarse en los 3 dígitos en algún momento. La inflación mensual anualizada va a ubicarse en los 3 dígitos. Pero lo que me preocupa más es esto, que dije el 2020, el 2021 está jugado. El punto es que la bisagra son las elecciones del 2021, la de medio término. Ajá, a ver. Y Argentina, para salir de esta crisis, tendría que hacer reformas estructurales pro mercado, pro ideas de la libertad, todavía más profundas que las del principio de la década del 90. ¿Y cuál es el punto? Que la probabilidad que Argentina haga eso es realmente muy bajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, pero Menem lo hizo al principio de los 90, pero omiten una parte muy importante del razonamiento. Menem hace eso en 1990, pero en el 1989 había caído el muro. Entonces, en el mundo había quedado solamente un solo polo de poder,
el consenso de Washington, Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Menem? Menem se movió de acuerdo a la moda del mundo. O sea, en aquel momento dijo, miró el mundo y dijo, ¿y qué pasa? Y el único lugar que hay en el mundo es Estados Unidos. Bueno, las ideas de la libertad, el libre mercado, vayamos hacia ahí. Punto. Ahora bien, ¿qué sucede? Entonces, era fácil hacer eso. El problema es que ahora el mundo se está moviendo hace 20 años de a poco hacia el socialismo. De a poco, pero sostenidamente hacia el socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Argentina, a diferencia de 1990, necesita ir a contramano de la moda del mundo. Y yo, Sí, entiendo. sinceramente, no creo que no haya ningún miembro de la casta política con semejante lucidez intelectual para ni siquiera comenzar a visualizar esto que estoy viendo. Y segundo, y más importante, esa reforma le toca en la billetera a la casta política. Claro. ¿Sí? Una reforma pro mercado es achicar el Estado, bajar el gasto público, bajar la presión tributaria. Todo Entonces, eso. si son todos unos chorros atorrantes, mirad si van a ir en contra de sus propios intereses. Yo lo veo que en un 90% es que no, y pongámosle un 10% que sí, que se va a poder dar solamente si hay una crisis magnánima. Entonces, yo creo que existe la posibilidad que Argentina se quede colgada en una situación similar pero peor que la década del 80. O sea, en la década del 80 tuviste desde 1982 hasta 1990 crecimiento cero, dólar caro, altos niveles de inflación. Bueno, yo creo que puede ser parecido pero peor, porque va a ser Ahora digo, pero no no ves con dentro, crecimiento cero, sino con destrucción de riqueza. pero digo, dentro de esto, ¿no ves alguna, y yo buscando un poco de esperanza, ¿no? Lamentablemente, igual los que nos dedicamos a la economía pocas veces podemos traer esperanza en un país así. Pero digo, ¿no ves alguna ventana como para decir, con todo esto que se viene, que va, que obviamente que la economía va a doler y cómo la está pasando el sector privado, para que la gente diga, che, loco, ¿por qué no se gasta ahora en lo que realmente se tiene que gastar y no en un montón de otros gastos innecesarios, inútiles, que nada más sirven para aumentar el tamaño del Estado y beneficiar a la casta política? Y porque, a ver, la casta política tiene todo el sistema que los empodera. Y la casta política es mentira que gobierna para el bienestar general. El bienestar general no existe. No puede existir nunca, porque para mí es una cosa, para vos, Nacho, es otra. Para cada uno de los que aparecen acá, que van pasando, es otra. Entonces, Sí, ellos claro. son iguales a nosotros. ¿En qué son iguales a nosotros? Ellos gobiernan en su propio beneficio. Pero la gran diferencia que tienen con respecto a nosotros es que nosotros, nuestra riqueza, la generamos en mayor o menor medida produciendo bienes y servicios de buena calidad, a buen precio, tratando de proveer al prójimo. Ellos su Claro. riqueza la hacen cobrándonos impuestos mediante la violencia a nosotros y robándonos. Sí, compulsivamente. Exactamente. Diego, te quiero hacer dos preguntas más, ya dedicaste un montón de tu tiempo y estoy muy agradecido y de parte del Un Grupo placer, Joven de la Nacho. Fundación te lo agradezco mucho. Déjame hacerte una pregunta, no sé, no, por lo menos no te he escuchado si tenés alguna opinión formada, pero ¿qué opinás de China, del obrar del Partido Comunista Chino? Hay mucha noticia dando vuelta, de hecho vi un informe la otra vez muy largo de una hora que asegura que el virus este, el coronavirus, se filtró de un laboratorio de China. ¿Qué opinión tenés en respecto a este régimen? Uno, lo primero que tengo que decir es, nunca fui a China, o sea, no conozco China. Segundo, el acceso a la información de China es bastante restringido, por lo tanto, lo que podamos pensar que sabemos leyendo, creo que es bastante precario. Lo que no tengo duda
es que China es uno de los países que está más lejos a hacer un canto a la libertad. Ok. Entonces, China va contra los derechos naturales del hombre. Y en ese sentido, entonces, para mí está en la vereda de enfrente mía. Yo no quiero Ok. saber nada con China. Perfecto. Te hago la última pregunta que ya creo que un poco has ido respondiendo, pero por ahí para estructurarla un poquito más. ¿Qué pensás, cómo ves este mundo post pandemia? ¿Se van a consolidar más los populismos, tanto de derecha como de izquierda? ¿Qué ves en este mundo post pandemia? ¿Qué pensás que va, si va a haber ciertos cambios que queden, que sean a largo plazo? Mira, yo creo que es esto, lo voy a resumir muy rápido. El mundo que hace 20 años, como ya expliqué otra vez acá con vos, va en un camino suave pero sostenido hacia el socialismo por culpa de la Reserva Federal de Estados Unidos y el sistema financiero global en mayor medida, se dirige al socialismo. Esa velocidad de dirección hacia el socialismo se ha acelerado con el COVID-19 y las medidas que casi todos los gobiernos tomaron. Algunos gobiernos avanzaron 8 casilleros, otros 6, otros 10 al socialismo. Probablemente de esos países algunos retrocedan, el que avanzó en 5 retroceda a 3, el que avanzó 7 retroceda a 5 y el que avanzó 9 retroceda a 7. A mí me preocupa que hay países como Argentina, que Argentina es candidato a avanzar 20 casilleros y que después retroceda uno solo. Y es nuestro deber estar atentos a eso y salir a evitar que suceda. Buenísimo, Diego. Bueno, desde ya te vuelvo a agradecer muchísimo. Ya es más de 40 minutos con nosotros, dando Un placer. tus, tus grandiosas charlas. Como te dije la vez pasada, espero que esto de una vez se termine, esta cuarentena interminable, y podamos traerte aquí a Rosario para que vuelvas a dar una charla, ya sea en la Fundación Libertad o si no en una universidad donde creo que también hace falta dar la batalla ideológica, la batalla de las ideas. Y bueno, Diego, también te repito que seguramente capaz en un tiempo te vuelva a molestar capaz por Un un placer Instagram en contar vivo. conmigo para Instagram, contame conmigo para ir a Rosario. ¿Tenés algún proyecto? Ah, te hago una pregunta más que siempre la gente lo pide. Eh, ¿Recomendás, si podés, 3 libros que se te ocurran para ir llevando mejor la cuarentena? Miren, les voy a recomendar 3 libros de Rothbard. Hacia A una ver. nueva libertad, primero, lo leen, lo digieren, después van a qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero, que es un libro cortito, muy fácil lectura, y después van hacia la ética y la moral de la libertad. Buenísimo, Diego, ahí Esos 3 quedan. libros. Y les ¿Qué? quiero contar una cosa. Sí, Ya está terminado mi próximo libro, buenísimo. que les adelanto a ustedes, no lo puse en ningún lado todavía. Se llama Primicia. Papel Pintado. Ah, ¿Ok? no me, Demuestro desde la historia, desde lo moral, desde lo ético, desde lo filosófico, desde lo económico y desde lo monetario, de por qué hay que cerrar los bancos centrales y cambiar el sistema monetario y bancario mundial y de Argentina, con una propuesta para cada cosa. buenísimo, Diego. Bueno, espero que a ese lo podamos presentar acá en Rosario entonces. Vamos a hacerlo, no tengan la menor duda. Diego, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos reencontremos pronto. Un placer enorme contar conmigo, Nacho. Abrazo a todo Rosario. Chau, chau. Chau, chau.